Imagina a un viajero llamado Micaías, un hombre común, sin grandes títulos ni riquezas, pero con un corazón cargado de preguntas y anhelos. Él camina bajo el sol ardiente de una tierra antigua, en busca de respuestas sobre un tema que le carcome el alma. ¿Por qué enfrentamos pruebas tan difíciles en la vida? ¿Cuál es el propósito del dolor, la incertidumbre, las crisis que nos sacuden hasta la médula? Micaías ha escuchado muchos consejos, visto muchos rostros de preocupación y dolor. Ha sentido en carne propia la injusticia y la duda. Pero hoy emprendió un viaje que lo llevará a las mismas raíces de la fe, a las historias del pasado, a las escrituras que llevan siglos iluminando corazones. Mientras avanza, el desierto se extiende ante él. En el horizonte se divisa la silueta de un hombre anciano, sentado sobre una roca lisa. Ese anciano parece esperarlo, como si supiera que Micaías pasaría por ahí. Al llegar a pocos pasos del anciano, Micaías se detiene. El hombre viste ropas sencillas, tiene el rostro surcado por arrugas y unos ojos serenos, llenos de una sabiduría que solo se adquiere con el tiempo y la comunión con Dios. Disculpe, ¿usted vive por aquí? Estoy buscando respuestas. Busco entender por qué Dios permite pruebas en nuestras vidas. He leído las Escrituras, he orado, pero necesito comprender el propósito de tanto sufrimiento. Hijo, ha llegado al lugar indicado. Este camino por el que andas está sembrado de historias que la Biblia nos regaló. Historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas inimaginables. En sus relatos, en sus lágrimas y victorias, comprenderás el propósito divino. Ven, siéntate a mi lado, yo te guiaré. Y recuerda las palabras del apóstol Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago 1-2. Micaías se sienta junto al anciano, el maestro, que cierra los ojos un instante y suspira. La Biblia está llena de ejemplos. Comenzamos por uno de los casos más impactantes. El patriarca Abraham, enfrentando la prueba de sacrificar a su propio hijo. ¿Conoces esta historia? La conozco, pero nunca la entendí del todo. Antes de sumergirnos en esta historia, si esta narración está tocando tu corazón, te invitamos a dejar un comentario con la palabra Amén. También, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Encuentro con Dios para no perderte más enseñanzas que fortalecen tu fe. Génesis 22. Nos cuenta que Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cómo entender tal prueba? Abraham esperó a Isaac durante años. Dios le había prometido descendencia como las estrellas del cielo, y ahora le pide entregarlo en sacrificio. Es una prueba durísima, maestro, casi inconcebible. Y sin embargo, Abraham obedeció. Levantó el cuchillo, dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. En ese último instante, el ángel de Yahvé lo detiene. Abraham había demostrado una fe pura, una confianza sin límites. Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. Génesis 22:13. La enseñanza es clara. Las pruebas miden la autenticidad de nuestra fe. No es que Dios disfrute del sufrimiento, sino que a través de la prueba se purifica el corazón, se consolida la confianza en el Creador. Abraham aprendió que Dios es proveedor. Esta prueba mostró que la fe sin obras está muerta y que la obediencia trae bendición. En tu vida, las pruebas pueden estar forjando una fe más sólida, una dependencia más absoluta de Dios. Sigamos con otro personaje. José, un joven con sueños dados por Dios, pero que enfrentó el odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. ¿Para qué tantas pruebas? José sufrió injusticias, pero terminó siendo gobernador de Egipto. Salvó a su familia del hambre. Exacto, hijo. Lo que parecía una desgracia, Dios lo usó para un bien mayor. Como José mismo dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Las pruebas de José lo moldearon. De un adolescente ingenuo a un líder sabio y compasivo. ¿Ves el patrón? Las pruebas preparan el carácter para propósitos mayores.
Entonces, las pruebas no son una señal de que Dios se aleja, sino una oportunidad de madurar, de ser pulidos. Exactamente. Consideremos ahora a Job. Este hombre justo y recto enfrentó pérdidas inimaginables: hijos, riquezas, salud. ¿Por qué Dios lo permitió? El libro de Job, Job 1-42, es un testimonio de que a veces las pruebas no se explican fácilmente con nuestra lógica. Job clamó al cielo, buscó respuestas. Sus amigos intentaron culparlo. Sin embargo, el final de la historia muestra que, aunque no entendamos el porqué del dolor, Dios sigue siendo soberano y justo. Al final Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Job descubrió que las pruebas podían acercarlo más a Dios, a una comprensión más profunda del Creador, incluso sin obtener todas las respuestas que anhelaba. El sufrimiento a veces es un misterio, pero nos enseña humildad, nos hace dependientes de Dios. En las pruebas aprendemos que nuestro conocimiento es limitado, pero la sabiduría y el amor de Dios no tienen límites. Si esta historia está resonando contigo, deja un amén en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete a Encuentro con Dios. Estamos como viendo la Biblia nos muestra que las pruebas tienen un propósito: formar carácter, revelar la fe genuina, acercarnos a Dios. Hablemos de David, ungido por el profeta Samuel para ser rey. 1 Samuel 16. Pero antes de llegar al trono, pasaron años huyendo de la furia asesina de Saúl. Vivió en cuevas, pasó hambre, incertidumbre. ¿Por qué Dios no lo puso en el trono de inmediato? Tal vez Dios necesitaba formar el corazón de un verdadero rey, un corazón humilde, dependiente de Él. Exacto. David, en medio de sus pruebas, compuso salmos de confianza en Dios, como el Salmo 57, escrito probablemente cuando huía de Saúl. Esas pruebas lo enseñaron a dependiente de Dios, a ser un líder misericordioso y justo. Considera al pueblo de Israel. Tras salir de Egipto, vagaron 40 años en el desierto. ¿Por qué tanto tiempo? Deuteronomio 8:2 explica: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». El desierto fue un crisol que purificó su fe, enseñándoles a dependiente del maná, del agua de la roca, de la columna de nube y fuego. Las pruebas en el desierto revelaron su carácter y les enseñaron a confiar en Dios día a día. Las pruebas, entonces, nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Si estas historias te están ayudando a comprender el propósito de las pruebas, recuerda dejar amén en los comentarios. Dale me gusta al video y suscribirte a Encuentro con Dios. Vamos a seguir explorando más ejemplos bíblicos. Mira a Daniel, un hombre fiel, íntegro. Cuando fue lanzado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, Daniel 6, se enfrentó a una prueba mortal. Sin embargo, Dios cerró la boca de los leones. El resultado: el rey Darío reconoció la soberanía del Dios de Daniel. La prueba no solo beneficia al creyente, también puede ser un testimonio para otros. Exacto. Tus pruebas pueden mostrarle al mundo la gloria de Dios, su poder, su fidelidad. Lo que sufres hoy podría ser la luz que alguien necesita para creer en Dios mañana. Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Esther 4-7. Sus pruebas la obligaron a confrontar sus miedos. La prueba le permitió crecer en valentía y así salvar a su nación. Entonces, las pruebas también nos llevan a desarrollar virtudes que no sabíamos que teníamos. Exacto. El coraje, la perseverancia, la humildad, la paciencia, son frutos que crecen bajo las dificultades. Deja tu amén si crees que Dios puede usar tus pruebas para algo bueno. Dale me gusta y suscríbete a Encuentro con Dios. Continuamos. El Hijo de Dios mismo enfrentó pruebas. Jesús ayunó 40 días en el desierto y fue tentado por el diablo. Mateo 4:1-11. Resistió con la palabra de Dios. Más tarde, en Getsemaní, Mateo 26,
36 a 46, luchó con el dolor de enfrentar la cruz. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no seas como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Hasta Jesús enfrentó pruebas. La prueba aquí nos enseña obediencia, entrega total a la voluntad de Dios. La prueba de Jesús nos enseña que el sufrimiento a veces es el camino al propósito más sublime: la redención de la humanidad. Jesús, siendo perfecto, fue probado y obedeció hasta la muerte. Por su prueba tenemos salvación. Los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados, golpeados por su fe. Santiago 1 a 3 nos dice: sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Pablo enfrentó naufragios, hambre, cárceles. Estas pruebas no lo destruyeron, lo hicieron más resiliente. Él mismo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La paciencia, la perseverancia, la esperanza, todos los frutos de las pruebas. Así es, la iglesia creció más firme cuanto más era probada. Las pruebas nos refinan como el fuego refina el oro. Si esta narración ha encendido tu fe, comenta amén. Regálanos un like y suscríbete a Encuentro con Dios. Aún tenemos más que reflexionar. Él entendió mucho. Las pruebas revelan la fe, forman el carácter, nos hacen depender de Dios, preparan un propósito mayor, dan testimonio a otros. Pero aún siento en mi corazón un dolor, un anhelo de entender por qué a veces no vemos el bien de inmediato. Hijo, a veces no veremos el resultado inmediato. Algunas pruebas edifican más allá de nuestra vida, tocan generaciones futuras. Otras nos preparan para servir mejor. Otros nos enseñan a consolar a quienes sufren. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros. De las historias bíblicas que hemos visto, podemos concluir que las pruebas no son un accidente ni una señal de abandono. Son parte del proceso divino para purificar la fe, desarrollar virtudes, prepararnos para planos mayores y mostrarnos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Maestro, gracias por esta enseñanza. Regreso a mi hogar comprendiendo que las pruebas no son castigos sin sentido, sino oportunidades de crecer, de confiar, de amar más a Dios. Ve en paz, hijo. Vive tu vida sabiendo que cada reto es una lección. Cada prueba es un escalón hacia una fe más profunda. Y recuerda las palabras de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A ti, que has escuchado esta historia, quiero recordarte, las pruebas no son el final, sino el camino hacia un propósito mayor. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Dale me gusta y suscríbete a Encuentro con Dios para seguir creciendo en fe. No olvides que Dios obra a través de las pruebas y su propósito es siempre bueno, aunque a veces cueste entenderlo. Nos despedimos aquí, pero la historia continúa en tu vida. Cada prueba que enfrentes puede ser una oportunidad de ver la mano de Dios. Que tu fe crezca, que tu esperanza se fortalezca y que tu amor por el Señor aumente día a día.